Bueno, continuando con el estudio del libro Encuentro con la Paz y la Salud, dictado por el espíritu de Juana de Ángelis, hoy vamos a comenzar el capítulo 3, que habla acerca del autodesamor. Tenemos dos partes de este capítulo para el estudio, que es el autodesamor y la autocondenación. ¿Qué nos dice Juana en este capítulo? Al hablar de autodesamor nos dice que en este proceso de desenvolvimiento emocional, hemos hablado a lo largo de este estudio que hemos hecho del libro, que somos seres que estamos en evolución, en progreso, y que venimos de muchas existencias, de muchas reencarnaciones, y en este caminar por todas estas existencias cargamos un archivo de defectos, de vicios, de negatividad que hemos cultivado durante estas existencias. Pero el fin del ser es llegar al estado de madurez psicológica. Entonces vamos a ver por qué una persona, por qué un ser va a sufrir este conflicto de autodesamor y de autocondenación. ¿Por qué? Porque durante este proceso de maduración psicológica, este ser no ha logrado desarrollar virtudes, sino que se ha quedado en esa etapa donde predominan esas tendencias primarias del espíritu, donde predomina en él esas manifestaciones psicológicas de inseguridad, de miedo, de culpa, de inestabilidad. Mientras tengamos esas tendencias, estamos hablando de que somos seres inmaduros psicológicamente. ¿Y cuándo vamos a lograr entonces desenvolver ese estado emocional de madurez psicológica? Cuando ya trabajemos estas situaciones, estas manifestaciones psicológicas, y las transformemos en virtudes, en el amor, en el perdón, en la belleza, en la salud, en el bienestar, o sea, tengamos aspiraciones nobles superiores. Vamos ya a lograr entonces esa madurez psicológica. Cuando vamos a lograr una estabilidad, debemos trabajar ese ego, que son esas virtudes inferiores, y desarrollar el self. Podemos hablar de que somos personas que tenemos madurez psicológica. Estas personas en las cuales en su archivo inconsciente se encuentran y expresan estas manifestaciones que hablamos de inseguridad, de miedo, de culpa, de inestabilidad, de fuga de la realidad, se debe a que en ellos entonces se encuentra este conflicto del que estamos hablando. Tienen una autoestima muy baja, o ha desaparecido totalmente la autoestima, no tienen autorrespeto y se han dejado arrastrar por el autodesamor. Y de eso se trata el estudio de esta tarde. ¿Qué es el autodesamor? ¿Por qué nosotros llegamos a esos estados, a esas manifestaciones? Ese es un conflicto que tienen las personas que no han superado todas estas tendencias primarias, primitivas. Cuando esos conflictos de los cuales estamos hablando permanecen adormecidos, entonces asumen el comando de la personalidad de este ser y le generan dificultades para el paciente, para que él consiga esa edificante relación que estamos hablando entre el ego y el ser, que ya vaya trabajando, venciendo todas esas tendencias que aumentan ese ego, y trabajen entonces el ser, en perjuicio entonces de esas
situaciones inferiores y desarrolle esos anhelos superiores del pensamiento. Cuando en esta persona predominan esos tormentos de la culpa, ¿por qué se dan? Entonces se dan porque en experiencias anteriores, en reencarnaciones pasadas, fueron muy turbulentas, de muchos problemas y no han sido reparadas. Entonces esto ataca la conciencia, dando lugar a esos choques entre las tendencias opuestas de la conducta, que van a culminar con actos de debilitar entonces que la esperanza, la alegría de vivir. Estas personas que han dado cabida a estas situaciones de culpa por experiencias anteriores, entonces pierden esa esperanza, ese anhelo de vivir, y van a manifestar entonces conductas enfermizas. Van también entonces a perder ese estado de serenidad, de equilibrio que tiene la persona que sí ya ha cultivado virtudes, situaciones positivas, y surge entonces un estado emocional muy frágil y carente de valores éticos. Hasta ahora va clara la cosa, porque la persona ha tratado de darle cabida, no ha superado esos defectos, esas inclinaciones primarias, y no le da cabida a las superiores. ¿Ya? Se queda en el remordimiento. Exacto. En la culpa, en el miedo, en la inestabilidad, en la inseguridad. Cuando estas personas manifiestan esas conductas es porque emocionalmente no están, exacto, no hay una madurez emocional en esas personas. ¿Ya? Ahora, otra situación que se presenta también es en que estas personas que tienen este problema de lo que estamos hablando de autodesamor, en ellos predomina la crítica, una crítica continua en relación con su propio comportamiento. Son esas personas, estamos hablando de autodesamor, o sea, estamos hablando de nosotros, porque nosotros tenemos eso. ¿Por qué? Porque somos personas que nos infringimos a nosotros mismos, que nosotros somos los que nos criticamos, nos damos látigo, consideramos que todo lo que hacemos está mal hecho, que no progresamos, que no tengo esto, que no somos capaces, exactamente. ¿Por qué? Porque estamos frente a una persona que tiene ese estado de inmadurez psicológica. Muchas veces también critica sus pensamientos y se siente incapaz, se siente a disgusto con él mismo. Pierde también la confianza y llega al estado que desea dejar de existir. Tiene animosidad contra sí mismo y también desarrolla en él ese sentimiento de culpa. Desarrolla ese sentido crítico contra sí mismo. Es miope a las posibilidades que tenga de crecimiento. Él tiene sus posibilidades, ¿verdad? Sus potencialidades, porque Dios no nos creó para que nosotros fuéramos seres desgraciados, que no tenemos capacidades, no, al contrario, sino que es miope, no ve esas posibilidades que tiene de desenvolver esas potencialidades espirituales y morales que tiene, y que eso lo impulsa a la conquista de la conciencia superior. Entonces eso es lo que pasa. Como vive criticándose y viendo nomás sus defectos, no se impulsa al desarrollo de las virtudes. Además, también presenta otra situación,
los recuerdos inconscientes relacionados con la irreflexión que habitualmente se procedió se convierten en una constante en la pantalla de su memoria. Este ser trae esos recuerdos de existencias anteriores donde no obró lo mejor, y entonces ¿qué pasa? Que obró fue por la irreflexión, sin tener en cuenta la razón. Pasa de que este ser, entonces esto se le siguen presentando todas esas conductas, todas esas imágenes de que tiene en su memoria, y le impide que alcance el progreso del self y por lo tanto alcance la plenitud, porque se queda en ese estado de remordimiento, de que actúe mal y no desarrolla sus virtudes. Juan aquí nos exalta lo que es la vida, nos dice, esta frase es muy bonita, donde nos dice que la vida es un himno del ora al progreso. Todo lo que encierra esta frase, en la cual nos dice: en la marcha incesante de las conquistas intelectuales y morales que perfeccionan al espíritu, el combatiente infatigable de las lides evolutivas. Eso es la vida. O sea, no tenemos por qué quejarnos de que yo tengo dificultades, tengo tropiezos, que no. Esa es la vida. Entonces, ¿cuál es la gracia? Hacer ese trabajo, ese combate constante para poder lograr esas conquistas de crecimiento intelectual, moral, éticas, que perfeccionen el espíritu. Mientras nosotros no logremos eso en la existencia, podemos decir que no estamos aprovechando esa oportunidad de vida que Dios nos ha dado. El autodesamor, que es de lo que estamos hablando, se presenta entonces como un disturbio de la conducta. Cuando la persona tiene este problema es porque tiene una enfermedad, un disturbio, que merece unos cuidados especiales, a fin de que no se transforme en antipatía para uno mismo, rumbo hacia conflictos más graves de comportamiento. Si yo tengo este problema de desamor, que es una enfermedad, un disturbio en mi conducta, entonces vamos a terminar en comportamientos como son el odio, el resentimiento, la pérdida de interés por la vida. Va a tener una actitud de desesperanza que puede llegar hasta el suicidio. Entonces, ese sería el final ya de esa persona, por la cual va pasando hasta llegar a ese estado donde prefiere perder la vida y salir, es una fuga de la vida física por tener este problema del desamor. Ese autodesamor prospera abundantemente hoy en día en la sociedad, en el organismo social en el cual nos encontramos. Hay muchas personas que son víctimas de estas circunstancias, y por eso es que vemos tantas personas de temperamentos débiles y sentimientos conflictivos, porque todavía no hemos superado esos estados del ego, esas conductas, esas actitudes del ego para lograr el crecimiento del ser. ¿Ya? Quedó claro lo que es el autodesamor. Es importante que tengamos claro esto, lo del autodesamor, para poder entrar en el segundo tema, que es la autocondenación. Cuando el ser sufre de este conflicto, de este disturbio de conducta que es el autodesamor, una de las formas de exteriorización de ese autodesamor es con el autocondenación. Es una forma del ser castigarse, flagelarse a través de la autocondenación, porque está diciendo: yo soy el culpable, yo soy esto, yo no puedo hacer esto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en él
se encuentra el autodesamor. ¿Por qué? Porque por el desprecio que esa persona se permite a sí misma. Estamos hablando de nosotros mismos. Entonces se convierte en un crítico perverso de sí mismo. Se critica a sí mismo y se flagela a sí mismo, se castiga a sí mismo y se convierte en una persona pesimista y falta de consideración. Entonces, todo lo que ve es malo, no puede, no se le dan las oportunidades, no sé qué. En Mildred, yo digo que ahí cae el caso que muchas mujeres, cuando son maltratadas físicamente por el esposo o por la pareja, y ellas dicen, es que yo me lo merezco, yo fui la que actué mal, yo fui la que lo provoqué, y cae ese Por el mismo miedo de denunciar esto. No, pero más que denuncia es un problema interno de sí mismo, de esa persona, y porque no la autoestima está muy baja o no la tiene, entonces no se da el valor que debe tener. Pero fíjate, este tema... Mire que incluso cuando a ellos los ponen presos, ellas van y hablan a favor, en ese sentido, de que fue que yo lo provoqué. Él llegó, pero yo lo provoqué. ¿Cómo? Él está golpeado, pero yo... Pues sí. Ahora sí me Pero fíjate que si uno analiza esto y analiza lo que dice el espiritismo sobre la indulgencia, no podemos confundir, porque la indulgencia es eso, no mirar los defectos de los demás y ser riguroso con los defectos de uno mismo, ¿verdad? Entonces, pero con los defectos, correcto, pero no caer en estas conductas. Entonces no llegar a ese estado de que yo viendo los defectos, pero me quedo ahí viéndome mis propios defectos, dándome látigo, yo soy malo, yo no sirvo para nada, yo siempre la embargo, yo siempre... Ya, porque eso está en el desamor. En el desamor. Ahí comienza el desamor. Autodesamor. Entonces no hay que caer en esa situación. Eso da origen también a lo que es el masoquismo. Ahora vamos a tratar Porque también el masoquismo. es una forma de compensación de una situación. Una enfermedad. Eso entra dentro de esto, de la autocondenación. Entonces viene el masoquismo. Bueno, entonces este individuo que sufre de esta autocondenación ve en los otros los valores, o sea, en él no ve ningún valor, pero ve los valores en las otras personas y eso lo atormenta. Lo atormenta y le produce envidia y actitudes de agresividad contra los demás. Fíjate la situación. Por lo tanto, se muestra desagradable, insatisfecho en relación con la existencia, porque no se permite identificar los recursos de que dispone a fin de superar las crisis internas de autocastigo y autorrechazo. ¿Ya? Entonces, él ve los valores en los demás y eso le causa rabia, envidia, agresividad, pero tampoco se permite, está bien que yo vea mis defectos, pero no me permito entonces ver las oportunidades que tengo de superar esas situaciones, ¿ya? Que yo sí puedo trabajar y tengo los recursos para trabajar esas imperfecciones y no llegar al estado de autocastigarse y autorrechazarse. Es compleja la cosa. Bueno, a partir de la adopción de esa conciencia de desvalor, se atribuye de la incapacidad de luchar y superar los naturales impedimentos, lo que decíamos. Se considera de que él no es capaz de superar eso, que no tiene los recursos, y es mentira, porque Dios nos ha dado recursos para luchar, para lograr entonces esa superación. Tienen la familia, tiene el apoyo de la familia, de los seres que lo quieren, el trabajo, tantas otras opciones que le brindan la oportunidad de salir de esa situación. Tiene forma de luchar contra esos impedimentos. Pero ¿qué pasa con esta persona que sufre de esta enfermedad? Entonces se refugia en la soledad.
y se retira, así tenga una familia, un núcleo social en el cual vive, así esté rodeado de multitud, él no va y se refugia en la soledad. Y esta soledad que le ocasiona le va a dar una depreciación más de sí mismo. Y depresión, claro. Depresión también. Por ahí hay un aislamiento. Posteriormente suicidio. Claro, porque eso es lo que se llega después de una situación así. Entonces, ¿qué nos recomienda Juana? Que superemos esos límites, invirtiendo nuestras energías en esfuerzo y sacrificio. Que sí tenemos que hacer el esfuerzo, que sí tenemos que luchar para lograr esa superación de las dificultades y de los impedimentos que tengamos, para poder después, porque experimentar que la alegría de esa lucha, si yo después de que me he sacrificado, que he luchado, que he realizado para lograr vencer un impedimento, eso después le da alegría, le da satisfacción. Entonces Juana nos dice que es importante, que no es que no vamos a tener impedimentos, los tenemos, pero hay que luchar y vencerlos a través del esfuerzo y el sacrificio. Nos dice que la ascensión, para poder ascender necesitamos poner nuestro empeño y no retroceder ante los fracasos, sino luchar contra esas dificultades. Porque el que teme a la marcha, nos dice, de ninguna manera va a alcanzar los niveles superiores. Si yo estoy llena de miedo, de temores, que no me atrevo a realizar situaciones para lograr superar esto, entonces no voy a lograr alcanzar la meta de esos niveles superiores. ¿Y qué le pasa? Entonces, lo que decíamos, entra esta persona en depresiones y en quejas enfermizas que terminan en un autocastigo. Entonces la persona lo que hace es autoflagelarse. Nos dice también que ese miedo al progreso, al éxito, se debe muchas veces porque tenemos pereza moral, pereza mental de trabajar contra estas dificultades. Y por eso es que no logramos esa superación de estas dificultades. También nos dice porque preferimos una actitud cómoda y enfermiza y quedamos ahí estancados, detenidos en ese camino, justificándola con impedimentos que no superamos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Superar todos esos impedimentos, esas dificultades y trabajar, no ser perezosos ni quedarnos ahí estancados y en una posición cómoda sin hacer el esfuerzo. Sí, porque fíjate, ya está planteando el problema, el trastorno, Ajá. que es de uno. No lo podemos A nadie, identificar a nadie, pero sumémosle a eso lo que atraemos, el mundo invisible, todas esas entidades que también se identifican, se afinizan. Ellas ayudan a que uno todavía como que se dé más látigo, que uno vea que no hay solución, que no hay problema y llegan las personas a esos estados que sabemos, de suicidio, de locura, cualquier situación de esta que se ve con mucha frecuencia. Enemigos del ayer que te siguen incluyendo para seguir alimentando ese sentimiento de miedo, de culpa. Entonces lo que hace es enterrar a estas personas que llegan a estos estados o a estas actitudes de conducta, es porque están en una inmadurez psicológica. Entonces, ¿qué nos toca? Trabajar ese negativismo, ese vicio, esas cosas del ego para superarlas. Nos dice aquí el estudio también que cuando insiste en la imposibilidad de aplicar sus propios recursos, comienza a actuar de modo equivocado y arroja dardos de ira y resentimiento contra los triunfadores, lo que da como resultado una mayor aversión a sí mismo. Entonces, como ve que él no puede lograr progresar, entonces
le da como envidia, ¿cierto?, con las demás personas y toma una actitud de ira y resentimiento contra los triunfadores, contra las personas que sí logran ese progreso, y da como resultado una mayor aversión contra sí mismo, porque se siente cada vez que no puede, ¿ya? Más fracasado. Ese sentimiento pernicioso entonces lo proyecta hacia los demás, transfiriendo la responsabilidad a los demás. Entonces yo sufro esto, tengo esto porque mi mamá no me quiere, porque mi familia no me apoya, porque esto en el colegio me hacen, no sé qué, todas esas situaciones. ¿Por qué? Porque la persona va a transferir lo que es de su responsabilidad a los demás. A medida en que esa actitud permanece y se instala en el subconsciente como una realidad, más difícil se vuelve el cambio de comportamiento orientado hacia actividades edificantes que estimulen el coraje. Entonces, ¿por qué? Porque ya eso, él se va grabando eso en su inconsciente, en su subconsciente, y entonces lo vuelve como una realidad que no es capaz, que no puede, y es más difícil sacar a esta persona para que tenga actividades edificantes, como nos hablaban de buenas lecturas, de lecturas edificantes. Aquí nos habla Juana más adelante cómo podemos lograr salir de esa situación. Esa lamentable conducta está arraigada en experiencias anteriores, cuando el espíritu se permitió la ociosidad esplendorosa, la inutilidad mental y la explotación de la vida y de las demás criaturas. Muchas veces todo esto lo traemos, como decimos, de esas reminiscencias de existencias anteriores donde actuamos así, de esta forma, de una ociosidad que nunca trabajamos ni hacíamos nada, de esa inutilidad, de esa explotación de las demás personas. Entonces eso nos crea todos esos conflictos de culpa, de miedos. Cuando ocurre la reencarnación, entonces para recuperar ese tiempo perdido y darnos la oportunidad desperdiciada, el conflicto de culpa se convierte en un castigo inconsciente que el individuo siente que necesita para depurarse, lamentablemente por medio de un mecanismo punitivo, cuando debería y podría hacerlo mediante un recurso reeducativo de sus valores. Entonces es lo que pasa. Nuestro Padre nos da la oportunidad de reencarnemos en una familia con unos seres que nos van a ayudar a progresar. Pero ¿qué pasa? Esa persona siente que más bien por ese mismo sentimiento de culpa que tiene, se castiga más. Piensa que el mecanismo de salir de eso es a través de castigarse, de punirse, mientras que lo que debería haber hecho era buscar la forma de reeducarse en los valores para poder salir de esa situación. Entonces pierde la oportunidad de ese núcleo familiar donde reencarnó, de esas oportunidades que tiene para hacer ese trabajo de educación y de progreso, de reeducación. Porque el problema es lo que tiene de tarea yo acá, ignorancia. Si uno supiera que uno sufre eso porque está viviendo unos efectos inteligentes de unas causas anteriores, de existencias anteriores. La gente tiene conciencia de eso, no le busca la culpa a otro, es mía y yo tengo que solucionarla yo y tengo que buscar los mecanismos. Ya como nos dice el espiritismo, a través de los profesionales de la psicología, del libro edificante, la meditación, la oración, el trabajo, la reforma íntima, como dijo Ana, y trabajar, ya, pero no quedarse ahí quejándose toda la vida uno, ni rebelizarse menos, ya, pero es la ignorancia, ¿no? Pero yo digo que todo esto empieza en la niñez, porque miren que la nieta mía Isabel, ella llegó a la casa diciendo que ella era fea, que todas las compañeritas de ella eran bonitas, que tenían el pelo largo y ella lo tenía corto, y que ella yo no sé qué, y se miraba los defectos. Entonces si uno la deja crecer así,
con esa bajo autoestima. entonces ella va a ser una mujer problema. Ya es una tendencia que hay que Claro, que ayudar a la ahora niña. hay que Claro. así Porque decíamos. ya la trae la tendencia Sí, de bajar Juaco iba a decir algo. Es que en esos procesos de formación que se dan en las familias, que se dan en las escuelas, hay que entender que el fenómeno de las inteligencias múltiples y en ese aspecto es de la inteligencia emocional, que no hay que pensar solo en la inteligencia académica, en la inteligencia emocional que tiene que ver con el aceptarse a uno mismo y el que tiene que ver con la resiliencia. Ya, uno tiene que tratar de entender, ahora que forma hijos, que forma nietos, que forma estudiantes, que uno tiene que tratar de enseñar a que la persona sea inteligente emocionalmente, que entre otras cosas eso es lo que menos tenemos en cuenta en esta sociedad. Nos preocupamos por todas las cosas, menos por el que las personas sepan afrontar sus propios conflictos internos. ¿Sí? Su propio conflicto, porque debe tener la certeza de que nadie le va a resolver ese problema, nadie, ni el pastor, ni el centro espiritual, Ni el psicólogo, ni nada. Te van a ayudar. Le van a indicar el camino, pero es la persona, es uno, el yo, el que tiene que acoger el toro por los cuernos y salir adelante. se autovalora. Se autovalora, sí. Pero entonces tiene que tener la inteligencia emocional. Claro que esto va a renacer, como decimos, en un hogar donde el padre permite que se vaya a reunir con personas que lo van a ayudar, ¿verdad? Pero como esta persona, este joven o esta persona viene con ese problema, no alcanza a distinguir esa oportunidad que tiene. A identificar. Bueno, se enfrentan entonces en aquella psicogénesis que provienen de las existencias anteriores, así como de la del presente también, responsables de que se hayan desencadenado la aflicción que debe ser elaborada con lucidez y entereza a fin de que la oportunidad se transforme en una bendición liberadora. Entonces, esa oportunidad de llegar a ese hogar, que realmente sea la oportunidad de salir de esa conducta conflictiva en la cual se encuentra, ¿ya? De esa actitud. La condición imponderable de las leyes de la vida incitan al paciente a la reflexión y que permite que se libere de ciertas imágenes archivadas en su inconsciente, caracterizadas por la falta de consideración hacia sí mismo, evocando la inutilidad en que vivió, que entonces le repugna, porque llega este momento y todo eso le repugna, que lo induce a un insensato masoquismo. Entonces, como él recuerda toda esa situación, entonces se autoflagela, se autocastiga y llega el momento que se satisface con eso. Que compensa. Sí, porque como tiene esa culpa, entonces siente que castigándose se va a Por eso, y Dios me hizo así, ¿qué más voy a buscar? Por eso, a través de la doctrina espírita, con este conocimiento que tenemos de las existencias anteriores, de que somos espíritus que venimos de otras existencias y que traemos todo este bagaje, esto nos debe ayudar a que trabajemos realmente esas tendencias. Entonces, que lo induce a un insensato masoquismo en el cual se presentan sentimientos contradictorios. Por lo tanto, el malestar que permanece en el mundo íntimo y por otro, el placer mezquino de ser un desventurado. Entonces, por eso se presenta esa conducta masoquista. La autocondenación le resulta entonces inevitable, pues se presenta como un mecanismo de escape a través del cual inconscientemente se siente castigado y por lo tanto en vías de restablecimiento. Entonces él se siente de que realmente necesita eso. No obstante, ocurre que los valores de la vida son de naturaleza positiva. Dios nunca nos dice que nosotros vamos a tener que trabajar con valores negativos, con el odio,
el rencor, la envidia, el resentimiento. No, nosotros tenemos que desarrollar son los valores positivos y nunca se expresan a través de métodos perturbadores ni aflictivos. Entonces esa es la realidad de lo que es la vida, esa oportunidad de progreso y de desarrollo del ser en todos los aspectos, integral, emocional, psicológico, intelectual, moral. La ley que rige el universo es la ley del amor, porque proviene de la divinidad y no da lugar a terapias de violencia, ni de agresividad, ni de desprestigio de los inabordables tesoros emocionales que yacen adormecidos en el seno de todos los seres. O sea que todo debemos desarrollar es el amor, el perdón, la gratitud, todo lo que sea virtudes. El paciente que se inscribe en esta patología de comportamiento puede presentar una posición decadente, desprecio de sí mismo, lo que ya habíamos hablado, indiferencia por su... otra situación que presentan muchas veces es la indiferencia por su vestimenta, desprecio corporal de la higiene y otros compromisos con la salud. Son descuidados consigo mismo en ese aspecto, aunque hay algunos que para mantener la apariencia convencional, entonces son todo lo contrario, son bastante cuidadosos con su apariencia, y esto genera para generar una simpatía de convivencia, pero esta persona al mismo tiempo se convierte en una persona difícil de relacionarse porque es exigente y disconforme con todo y con todos, y en él predomina ese efecto de la animosidad consigo mismo. Entonces siente también, puede llegar el momento en que esta persona que tiene este conflicto sienta aprecio por alguien y se decida a tener la convivencia afectiva con otra persona. Puede ser a través de un matrimonio o a través de una relación informal, pero también muchas veces esta convivencia no es saludable. Se vuelve una persona que maltrata al otro, exigente, irritable, violenta. Una relación Oye, tóxica. Ajá. Y por lo tanto, entonces también vive también en una constante pugna, pelea con la otra persona y quiere siempre tener la razón. Esa prolongación de ese estado termina entonces por producir somatizaciones en su cuerpo físico, donde especialmente nos dice que en el tracto digestivo, en la función hepática y en el aparato respiratorio. Estas personas que sufren de esta autocondenación. ¿Por qué? Porque todas esas toxinas que eliminan la mente, las exteriorizan y desorganizan estas partes del cuerpo físico. También nos dice que muchas veces están muy dados a todo lo que es infecciones que se instalan en el organismo a consecuencia de la pérdida de la inmunología del cuerpo, de la pérdida inmunológica, debido a ese bombardeo continuo de una mente enfermiza. Entonces, ¿qué es lo que logra? Desarmonizar, enfermar su cuerpo físico. El ser humano, cuando identifica esas limitaciones y dificultades existenciales, nos recomienda Juana que se esfuerce por superarlas, adoptando hábitos saludables como son conversaciones edificantes, lecturas que lo estimulen, las convivencias ejemplarizantes, de modo que le transfieran los paisajes mentales depresivos, que se los cambien por esos de alegría, bienestar, una convivencia armoniosa. Entonces eso es lo que hay que luchar para
transformar este estado morboso en un estado saludable. Nos dice también, en ese sentido, la comprensión lógica de los mecanismos evolutivos favorecen la conquista del autoperdón, de una visión más compatible con su nivel evolutivo, permitiéndose la posibilidad del error. Sí, cometemos errores, pero ¿qué tenemos que hacer? Superarlos. No nos podemos quedar ahí estancados en el autocastigo, sino que hay que corregirlos, pero superándolos. Nos dice que también tenemos el derecho del acierto, así como tenemos el derecho del error, también tenemos el del acierto. Tenemos que saber que estamos aquí encarnados y que podemos tener errores, enfermedades, salud, o sea que no podemos tener cosas buenas y malas, pero que siempre vamos a estar en ese estado, que no tenemos por qué desequilibrarnos por estas situaciones. Y queda claro que la autocondena es entonces un disturbio del comportamiento que debe ser combatido tan pronto como se presente, ya sea que lo haga en forma sutil o vigorosa por las implicaciones conflictivas que se le van a presentar. La actitud de confianza en los recursos de la vida, en las relaciones humanas, en los proyectos de crecimiento moral y emocional, en los esfuerzos a favor de la comunidad, en el desenvolvimiento de las facultades mentales y trascendentales, constituye el recurso propicio que impulsa al individuo a conquistar la salud integral y de la felicidad posible que está al alcance de todos, aquel que se empeña en disfrutar de su lugar. O sea, que seamos conscientes de que estamos aquí en esta encarnación, que vamos a tener dificultades, que vamos a tener tropiezos, pero que también tenemos la oportunidad de mejorar, que tenemos la oportunidad de crecer, que para eso es la existencia, de cambiar, y que podemos llegar incluso a la felicidad, a disfrutar esta vida. Y no todo ver lo negativo ni nada de eso, sino al contrario. Claro que debe tener claro que del error se aprende. Claro que del error uno se debe dar la oportunidad del error para mejorar, porque ya tú analizas, reflexionas, eso estuvo mal, ¿verdad? Ahora yo no vuelvo a actuar así, voy a cambiar de conducta. Hay que tener claro que el error forma parte del proceso de aprendizaje. Y la vida es un proceso. Eso es la vida, exacto. Bueno.